Bom, bom dia a todos. Meu nome é Radales Mendia Pérez. Eu sou postdoc do Laboratório de Síntese de Produtos Naturais daqui da Universidade Federal de São Carlos. E hoje eu vou apresentar para vocês o seminário titulado Novos Métodos de Reacções Multicomponentes Assimétricas. Bom, para uma melhor compreensão do que será abordado neste seminário, ele está dividido en una pequeña introducción. Enseguida falaremos un poco de lo que son las reacciones multicomponentes. También falaremos de lo que son las reacciones multicomponentes asimétricas, así como reacciones multicomponentes y su vínculo con organocatálisis. También un grupo especial de reacciones multicomponentes que son las reacciones multicomponentes baseadas en isonitrilo. Y seguidamente falaremos de las nuevas alternativas que tienen este tipo de metodología para, en fin, llegar a las consideraciones finales de este seminario. Bom, fazendo um pequeno reconto histórico da química orgânica sintética, podemos dizer que a mesma tem evoluído continuamente para níveis mais elevados de sofisticação e para novos domínios desde seu surgimento no século XIX. Seu crescimento impressionante nos dois séculos é paralelo ao enorme impacto na ciência e na sociedade. Assim, desde o descobrimento no ano 1828 da ureia por Wöhler, a síntese orgânica demonstrou a sua capacidade de incrementar seu poder de alcance em termos de complexidade molecular e diversidade estrutural. No século enmarcado dos anos 1870 até 1970, importantes acontecimentos tiveram lugar, como por exemplo a síntese da aspirina, a morfina, a quinina e a vitamina B12, assim como o estabelecimento da indústria farmacêutica e o denominado análise retrosintética. O século XX testemunhou uma evolução mais dramática da síntese orgânica para níveis mais altos de complexidade molecular, enquanto nos anos 60 e 70 os principais esforços foram direcionados para a descoberta de novas reações, nos anos 80 e 90 o foco foi para a seletividade e, em particular, para a estereoseletividade, levando a metodologias altamente eficientes. É assim que surge a síntese estereoselectiva como uma ponte entre a química medicinal e a química orgânica, entre a biologia e a medicina, assim como na ciência dos materiais e a física, fornecendo uma plataforma crucial para a síntese de produtos naturais e o desenvolvimento de novos fármacos. Paralelamente a isso, surge a denominada síntese ideal, que es aquella que requiere un número mínimo de etapas, fundamentalmente una que sería la etapa ideal. Esta además se plantea que posee alto rendimiento de forma general, un bajo costo, una alta selectividad, una facilidad de no escalado, pocos recursos, un bajo flujo de residuos y una economía no tiempo de ejecución. Siguiendo estos criterios, podem se distinguir na síntese orgânica, na actualidade, três abordagens fundamentais. Uma primeira abordagem, que é a denominada abordagem divergente, em la qual, ou síntese lineal, em la qual uma série de etapas são realizadas uma após a outra até obter a molécula desejada no caso. Para o caso da síntese ou abordagem convergente, isso acontece quando vários intermediários-chave fornecem o produto final através de etapas separadas e muitas vezes em la última etapa é onde se obtiene o produto objetivo desejado. E uma denominada abordagem totalmente convergente, onde são misturados todos os compostos em um só passo para obter assim o produto final o produto objetivo desejado. Esta síntese e esta abordagem convergente possuem muitas vantagens com relação à síntese linear, como por exemplo
un menor tiempo consumido, un menor costo sintético, una mayor eficiencia y una mayor economía atómica. Ahora, dentro de la síntesis o abordaje totalmente convergente entran las reacciones multicomponentes, que son consideradas una clase excitante de transformaciones químicas que son bien sucedidas en todos los campos de la química sintética y principalmente en la búsqueda de nuevas moléculas bioactivas. En estas transformaciones están envolvidos 3 o más reagentes, los cuales son incorporados en un esqueleto final de la reacción. Estos poseen algunas características, es decir, estas reacciones multicomponentes poseen algunas características, como por ejemplo proporcionar una mayor diversidad y complejidad molecular. Generalmente son reacciones de condensación con una alta economía atómica. En ellas se emplean condiciones brandas, solventes, sustentables y no hay necesidad de empleo de una atmósfera inerte, además de que poseen una alta eficiencia química. Un acceso rápido y fácil a compuestos biológicamente relevantes a partir de reacciones multicomponentes han sido reconocidas por la comunidad sintética y principalmente en la industria como una metodología para descubrir compuestos biológicamente activos. De longe, la mayoría de las reacciones multicomponentes descritas hasta hoy surgen en el área de la descubierta de medicamentos, principalmente debido a la facilidad de desempeño que ellos poseen y un aspecto relacionado con la economía de tiempo y versatilidad que atrajeron a muchos químicos de las empresas farmacéuticas para usar estas reacciones multicomponentes en su proyecto. Algunos de los fármacos comerciales que se encuentran ampliamente distribuidos y que son obtenidos por reacciones multicomponentes podemos encontrar, por ejemplo, a nifedipina, un medicamento utilizado en el tratamiento de hipertensión, a silocaína, que también es empleado como un anestésico local, y otros compuestos como por ejemplo acetia, que es un fármaco utilizado o empleado para un tratamiento de niveles elevados de colesterol en sangre. Como puede ser observado, muchos de estos compuestos poseen un o varios centros estereogénicos en su estructura, y como he conocido la diferencia de actividad biológica que existen entre cada uno de los diastereoisómeros o enantiómeros, la síntesis multicomponente de manera asimétrica constituye de aspecto fundamental para la obtención de este tipo de compuestos. Entonces, por eso existe o surge las denominadas reacciones multicomponentes asimétricas. ¿Y qué se entiende entonces por reacciones multicomponentes asimétricas? Bueno, estas reacciones pueden ser definidas como la reacción entre 3 o más componentes quirais o aquirais que son adicionados para formar estereoselectivamente un nuevo compuesto quiral que contiene porciones de todos los componentes, formando por lo menos un nuevo centro estereogénico. Estas se dividen o pueden ser divididas en 2 categorías: a síntesis o reacciones multicomponentes diasteroselectivas o reacciones multicomponentes enantioselectivas. En esta última se entiende que son un tipo de reacción one pot, donde 3 o más reagentes son adicionados en presencia de una cantidad subestequiométrica de un catalizador quiral, se obtienen así de manera enantioselectiva un producto final. Por su parte, las reacciones multicomponentes diasteroselectivas, a formación selectiva de un nuevo centro estereogénico es dirigido por un o más materiales de partida ópticamente puro o por el empleo de un auxiliar quiral. Bueno, hoy en este seminario voy a mostrar también para ustedes algunas de las principales reacciones multicomponentes y las diferentes o diversas versiones asimétricas desenvolvidas a tu momento. La primera reacción multicomponente que voy a mostrar es la reacción de 3 componentes, en la cual fue desenvolvida en el año 1850 por Adolf Strecker. Esta reacción
de 3 componentes participan derivados de compuestos carbonílicos, uma amina e, além disso, uma fonte de nitrila. Como a funcionalidade do cianeto é retida no produto de la reacción multicomponente, esto posibilita una posterior manipulación con, por ejemplo, una hidrólisis de un grupo nitrila para así formar derivados de aminoácidos que pueden ser bien naturales o no naturales. Ahora, un mecanismo de la reacción de multicomponente de Strecker envolve inicialmente la formación de una imina a partir de un compuesto carbonílico y amina, la fuente de amina, que seguidamente va a ocurrir una adición a ese carbono electrofílico da imina para fornecer así un silocianeto final óptico. Ahora, las versiones asimétricas de este tipo de reacción pueden ser desenvolvidas o fueron desenvolvidas a través de la catálisis metálica o pela organocatálisis empleando derivados de tiureas o de ácidos fosfóricos. Bom, a abordagem diásteroselectiva de la reacción de Strecker usando por lo menos una amina quiral tem sido estudada extensivamente hasta mediados del año 2002. Más recientemente, o interés de pesquisa mudó la reacción multicomponente de Strecker para la versión enantioselectiva de la misma. La primera reacción desenvolvida de manera enantioselectiva fue feita no ano 2007, donde a partir de un acil nitrila como fonte de cianeto y utilizando un catalizador de tiurea con concentración de 5 mol% de indicloromenano y con diversos aldehídos alifáticos y aromáticos, fornecieron así los alfa-aminonitrilos con unos rendimientos Bond de 75 a 95% y con un exceso enantiomérico de 74 a 94%. Além disso, foi demonstrado também que bisfosforamidas quirais simétricas catalizan de forma simétrica la reacción de Strecker de 3 componentes. A eficiencia catalítica foi dependiente da correspondencia entre los centros quirais de a parte de diamina y a prolina dentro do catalisador. O uso, neste caso, dos solventes próticos, como por exemplo o metanol, resultou na formação de alfa-aminonitrilas racêmicas devido fundamentalmente à hidrólise que acontece do cianuro de trimetilsilano, cianeto de trimetilsilano. O escopo da reacción fue más explorado con varios aldehídos aromáticos ricos en electros y deficientes en electros para alcanzar así altos rendimientos de un AT 99% y moderadas enantioselectividades de 43 a 86% de exceso enantiomérico. Un estado de transición probable para esta reacción fue propuesto resultando que el control estereoquímico de la reacción puede ser explicado por una ligación entre un trimetilcianetsilano que es activado por la coordinación con los grupos carbonila do catalizador da prolina, en cuanto a imina geral in situ es activada por una ligación de hidrógeno con un hidrógeno do catalizador y así el ataque de cianeto va a ocurrir predominantemente pela fase C da estructura da imina. Otra das reacciones multicomponentes que es muy empleada constituye la reacción de Hansch 4 componentes, desenvolvida no ano 1882. La reacción de Hansch envolve originalmente una ciclocondensación de un aldehído, 2 beta-cetoéster y un doador de amonia, como puede ser o acetato de amonio, para la construcción así de diversas familias de dihidropirina. Estos heterociclos están presentes en muchos productos naturales
y além de eso poseen diversas actividades biológicas, como por ejemplo antagonistas dos canales de calcio, além de que son inhibidores de receptores de tipo 5-hidroxitriptamina. Las versiones asimétricas de esta reacción acontecen fundamentalmente por organocatálisis utilizando derivados de la clorina, del vinol, así como del ácido fosfórico. Una reacción de tipo Hans de 3 componentes asimétrica para la construcción de dihidropiridina fue desenvolvida por Jorgensen y colaboradores y se conoce como la primera síntesis enantioselectiva de 1,4 dihidropiridinas ópticamente activas variables en 3 posiciones de su estructura. Se estima que un mecanismo de esta reacción prosigue a través de una adición de Michael de adicetona, de la beta-dicetona, a un intermediario de unión iminio formado entre un órgano catalizador y un aldehído alfa-beta insaturado. El ataque preferencial ocurre fundamentalmente por la fase REI, un paso de adición de Michael, y esto es explicado debido a la existencia de un grande impedimento estérico, un carbono 2 ligado a un catalizador. Después de eso, el adducto de Michael reage con amina primaria para formar un intermediario de tipo enamina que rápidamente va a experimentar una ciclización de tipo 6-exotric para fornecer así las dihidropiridinas desechadas con rendimientos de un 31 a 60% y excesos enantioméricos de moderados con 38 a muy bom de 95%. Otro ejemplo desenvolvido por Gon y colaboradores para generación de dihidropiridinas de configuración opuesta a un relato anteriormente mostrado para voces, constituye un uso de catalizadores de un tipo de ácido de bronce. Un escopo más amplio de sustratos fue tolerado en esta reacción. En particular, fueron obtenidos unos grandes rendimientos de 31 a 92% y unos excesos enantioméricos o enantioselectividades de 66 a 98%. Para esta reacción en particular, el intermediario iónico que existe tipo ion iminio es diferente a lo mencionado anteriormente, debido a que un ion iminio es formado entre amina y un compuesto carbonílico alfa-beta insaturado. Otro de las reacciones muy empleadas desde el punto de vista de síntesis asimétrica multicomponente es la reacción de Mannich. La reacción de Mannich es una reacción de 3 componentes descubierta en el año 1902. En esta reacción constituye una condensación de derivados de amina con compuestos carbonílicos enolizables y aldehídos que no enolizables, como por ejemplo un paraforma aldehído. Así son obtenidos una familia de compuestos betamino-carbonílicos ópticamente activos que son blocos de construcción para la síntesis asimétrica, así como agentes farmacéuticos para diversos productos naturales. Como todos no sabemos, dentro de la reacción de Mannich es poco común el uso de diversos ésteres, principalmente que estos son conocidos como pronucleófilos pobres en reacciones de formación de ligaciones de un tipo carbono-carbono asimétrico, debido a baja acidez de esos protones y a baja electrofilicidad del grupo carbonilo. Para activar estos ésteres, para reacciones de formación de ligaciones de tipo carbono-carbono, los métodos tradicionales requieren el uso de una base Forge, como por ejemplo reagente de líquido. Es por eso que recientemente, en el año 2016, fue desenvolvida una reacción directa de Mannich órgano-catalizada, empleando un catalizador de tipo quinin-urea para obtener así beta-aminoéster
con excelentes rendimientos y diastroselectividades, rendimientos de 65 a 85% y unos excesos enantioméricos relativamente buenos de 73 a 96%. Também, no mesmo ano, Chu e Yamamoto desenvolveram uma metodologia para a síntese também de beta-aminoésteres, mas neste caso foi empregado um catalisador do tipo vinol disulfonamida que foi eficiente en la reacción o la condensación de cetensililacetales y diferentes iminas, fundamentalmente iminas aromáticas, forneciendo así los productos de tipo beta-aminoéster con rendimientos muy buenos de 89 a 98% y unos excesos enantioméricos de 70 a 98%. Bom, os últimos años testimoniaron un crecimiento apreciable de reacciones multicomponentes que dan un elevado exceso enantiomérico como resultado do emprego de organocatálise. Ejemplo de eso constituye a reacción el trabajo desenvolvido por Lin y colaboradores, donde a secuencia reaccional fue en primer lugar una reacción de Michael vía enamina como catalizador número 6, seguida de una reacción, si el producto de Michael no isolado fue empleado en una reacción multicomponente del tipo Asa-Henry mediante activación no covalente, más en este caso del catalizador bifuncional de cinchona, y así fueron obtenidas una familia de tetrahidropiridinas con rendimientos de Bond a T moderados y unos excelentes excesos enantioméricos. En el año 2015, de forma similar, fue reportado una elegante reacción multicomponente organocatalítica que fornece así tetrahidropirina polisustituida. En esta reacción, 4 ligazones NOVA formadas y 3 centros estereogénicos fueron creados en un único paso de reacción con unos excelentes excesos enantioméricos de 82 a 96%. Ahora, dentro de la química multicomponente, las reacciones multicomponentes basadas en isonitrila ocupan un lugar privilegiado, principalmente por la característica de uno de sus componentes, que sería la isonitrila, que posee un carácter bivalente o que permite adición tanto de nucleófilos como de electrófilos en un mismo carbono. Ejemplos de esta reacción son la reacción de Passerini, que fue la primera reacción multicomponente empleando isonitrila, donde participan en la misma un compuesto carbonílico, un denominado isonitrilo ya mencionado, y un ácido carboxílico para formar así alfa-axiloxicarboxamida. Otra reacción muy conocida es la reacción de UVI 4 componentes, donde además de los componentes ya mencionados anteriormente, también participan una amina y así se forman dipéptidos N sustituidos. Una particular variación de esta reacción de UVI 4 componentes constituye la reacción de UVI SMILES, donde el componente de ácido carboxílico es sustituido por un fenol que va a tener características acídicas muy marcadas. Ahora, como he gerado un centro estereogénico en cada una de estas transformaciones, el control del resultado estereoquímico de esas reacciones aumentaría significativamente su utilidad sintética. Por lo tanto, una de las principales estrategias para perfeccionar estas selectividades constituyen el desenvolvimiento de nuevas versiones catalíticas asimétricas que conducen a productos enantioméricamente enriquecidos. Como segunda estrategia, el empleo de auxiliares quirais que enseguida son removidos, y finalmente el uso de materiales de partida enantioméricamente puros para el control estereoselectivo del sustrato durante la etapa de reacción multicomponente.
Bueno, como fue dicho anteriormente, la reacción de Paserini fue la primera reacción basada en isonitrilas y un mecanismo da misma inicialmente ocurre una activación da carbonila, puede ser tanto un aldehído o una acetona. Sí, esta activación ocurre por la presencia de ácido carboxílico y seguidamente acontece el ataque de carbono divalente da isonitrila para formar así un intermediario de tipo nitrilio que va a sufrir o donde va a ocurrir un ataque o adición nucleofílica de un carboxilato, el par de electrón de un carboxilato, para posteriormente a través de una acilación intramolecular fornecer así os alfa axiloxi carboxamida, que son un producto de la reacción de Paserini. Una de las estrategias para controlar la estereoquímica de un nuevo centro formado en la reacción de Paserini es el uso de catalizadores metálicos con ligantes quirales o ácidos de Lewis. En este sentido, Xu y colaboradores reportaron un empleo de diversos complejos metálicos con apenas un sitio de coordinación actuando como ácido de Lewis para promover la reacción de Paserini enantioselectiva. En este caso fueron empleados diversos aldehídos alifáticos y de entre los diversos catalizadores avaliados fueron metales de tipo manganeso, cromium 5 y aluminio. Y así con complejos de tipo salen aluminio 3 fueron obtenidos los mejores rendimientos y mejores excesos enantioméricos para esta reacción. Los autores observaron que la selectividad de la reacción aumentó cuando el sustrato do isocianeto, la isonitrila, fue trocado por una isonitrila de tipo aromático, se mudó de tipo alifático para un isonitrila de tipo aromático que es mucho menos reactivo. Este catalizador tiene las particularidades que los rendimientos que se obtuvieron fueron de un 51 a un 70%. Más recientemente fueron empleados diversos ácidos fosfóricos quirais como organocatalizadores para promover la reacción de Paserini de forma enantioselectiva por medio de activación de ácido carboxílico, así permitiendo así la ampliación del escopo de los componentes una vez que las reacciones de Paserini empleando complejos metálicos presentan ciertas limitaciones en relación a los aldehídos empleados. En este trabajo fue empleada una grande variedad de sustratos, como por ejemplo aldehídos aromáticos, alifáticos y alfa-beta insaturados, así como ácidos carboxílicos aromáticos y alifáticos, e inclusive con sustituyentes voluminosos como sustituyentes de tipo tritil y adamantil. Bueno, otra reacción multicomponente basada en isonitrila muy empleada es la reacción de UI 4 componentes, donde las diversas aplicaciones de esta reacción son principalmente en la química medicinal y la obtención de diversas familias de heterociclos, así como en la síntesis de productos naturales. Existen diversas versiones asimétricas para esta reacción, empleando ya sea auxiliares quirais, empleando organocatalizadores derivados de ácido fosfórico. Una de las primeras reportes relacionados con la reacción de UI diasteroselectiva fue feito por un grupo de Luca Banfi, donde fueron empleados una familia de derivados de pirrolidinas iminas de pirrolidinas, donde en la presencia de un ácido carboxílico e un isonitrila en metanol fueron obtenidos derivados de tipo prolin sustituidos con unos rendimientos de 46 hasta 85% y unas diasteroselectividades moderadas de 60 para 40 y 68 para 32. De forma similar, empleando un quiral pool, auxiliar quiral de tipo aminoácidos, o una reacción multicomponente, en este caso de UI, una variación donde participan
4 componentes más 5 centros, se obtienen estas familias de dipéptidos N sustituidos. No en tanto, las reacciones de uva enantioselectiva presentan diversas limitaciones. Recientemente, Chu y colaboradores reportaron la primera reacción de UVI con 3 componentes y 4 centros reactivos de forma enantioselectiva con empleo de un ácido fosfórico quiral. Los autores sugieren que a partir de evidencias experimentales que el control de la estereoselectividad es promovida por el ácido fosfórico, que está más relacionada con la resolución cinética dinámica del alfa-adducto formado y no con una etapa de adición de isonitrila. Así fueron obtenidos un total de 6 ejemplos con unos rendimientos de 86 hasta 96% y unas enantioselectividades de Bond a T muy Bond de 80 y 90%. Más recientemente, Tan y colaboradores reportaron la reacción de UI asimétrica con derivados de ácido fosfórico. Fueron testados un total de 30 ácidos fosfóricos y organocatalizadores de tipo ácido fosfórico, y comprobóse que para aldehídos alifáticos y organocatalizador de tipo CP2 fueron obtenidos los productos de UI con una estereoquímica, y cuando fue mudado un aldehído para un aldehído aromático, la estereoquímica de un producto fue mudada. Con esta metodología fueron obtenidos un total de 86 compuestos con rendimientos de moderado a excelentes y con exceso de enantioméricos muy bons. Bueno, além de las ventajas mencionadas para las reacciones multicomponentes, existen ainda dificultades no desenvolvimiento estereoselectivo das mismas, como por ejemplo son a dificultades na activación quimioselectiva da carbonila o da función imina por un ácido Lewis, debido fundamentalmente a la basicidad que poseen los restantes componentes de la reacción. Além de eso, a coordinación de isonitrila aumental es conocida por desviar a vía reacción de los isocianetos y a complejidades del mecanismo reaccional. Es por eso que en los últimos años varios grupos de pesquisa reconocieron el potencial que tiene la combinación de la capacidad de organocatálisis y biocatálisis con las reacciones multicomponentes, para así explorar eficientemente a diversidades de estereoquímica y dar acceso a compuestos enantiopuros derivados de reacciones multicomponentes. De entre las varias abordajes organocatalíticas existentes misturadas con reacciones multicomponentes, obtenemos un reporte desenvolvido por nuestro grupo de laboratorio, donde se realizó a epoxidación asimétrica de aldehídos alfa-beta insaturados por un catalizador desenvolvido en nuestro grupo para obtener así una familia de epoxialdehídos con unos rendimientos de 40-90%, y estos epoxialdehídos enriquecidos enantioméricamente fueron seguidamente empleados en una reacción multicomponente, en este caso una reacción de Paserini, para así obtener una familia de epoxipéptidos con rendimientos de 53 hasta 75%, más con una pobre diastereoselectividad debido fundamentalmente a la carencia de estereoselectividad en un paso de la reacción multicomponente. Más los excesos enantioméricos fueron reducidos de un 78 a un 99%. Otra combinación muy interesante de las reacciones multicomponentes con la organocatálisis constituye la reacción vía One-Po de una alquilación de Fiere-Kraft seguida de una reacción de tipo 4 centros y 3 componentes de UI. En este caso, la lactona cíclica fue empleada como un sustrato de aldehído alfa-beta insaturado que fue inicialmente empleado en la organocatálisis para así, por activación vía ion iminio,
con su siguiente alquilación de Fidelcras son obtidos la familia de derivados de Indois con unos rendimientos relativamente buenos de 29 a T 44% y unos excesos de 78 a T 88%. Recientemente, un nuestro grupo de laboratorio fue reportado también un trabajo con un empleo de hemiacetais asimétricos en reacciones multicomponentes. En un inicio fue realizada una reacción de organocatálisis de aldehídos alfa-beta insaturados y 2-nitroetanol para la obtención así de hemiacetais asimétricos con rendimientos muy buenos de 50 a T96% y elevados excesos antiobéricos que posteriormente fueron utilizados como componente carbonílico de la reacción de UVI 5 centros, 3 componentes proveniente de que da abertura in situ de un hemiacetal juntamente con alfa-aminoácidos y isonitrilas, forneciendo así una pequeña familia de dexipéptidos cíclicos con unas diastereoselectividades bien pobres, más con buenos rendimientos de 54 a T 76%. Así, organocatálisis fornece sustratos quirae para posterior uso en reacciones multicomponentes. Abiocatálisis también constituye otra metodología para ser empleada con este fin. Por ejemplo, recientemente un grupo de ojo utilizó una reacción de tipo Passerini diastereoselectiva a partir de un gamma cetoácido quiral que es obtenido por la reducción de una enzima de tipo N-reductase isolada del Simonus bilius, seguido de una hidrogenación en paladio sobre carbono, y así la cetona cíclica derivada de ácido carboxílico es empleada en una reacción de Passerini 3 componentes para obtener las ciclolactonas con rendimientos de 50 T 95% y unas diastereoselectividades de 75 para 25 y de 90 para 10. Otro ejemplo constituye una serie de pirrolidinas básicas cíclicas que fueron obtenidas por la oxidación de una enzima de tipo monoamino oxidasa isolada de Asparagelius niger. Esas pirrolidinas fueron después empleadas en una reacción de tipo UVI-SMILE, más en este caso se obtuvieron los derivados de la prolina con uso de un ácido, en este caso un fenol con características ácidas y diversas familias de isonitrilos. Bueno, como consideraciones finales de este seminario, podemos falar que las reacciones multicomponentes asimétricas son de mucho interés para las industrias farmacéuticas por las diversas aplicaciones de las mismas, y além disso existe una relación de sinergismo entre las metodologías de organocatálisis y biocatálisis con las reacciones multicomponentes, forneciendo así una plataforma para la construcción de diversos bloques moleculares quirais que también constituyen de un interés farmacológico. Bueno, como agradecimiento quería agradecer a las diversas agencias de fomento como CERSUSCAN, FAPESP y GSK, a todos vocês que ficaron asistiendo al webinar, y fico a disposición de una disponibilidad de preguntas que vocês tengan para hacer. Obrigado. Bom, muito obrigado a novo gente, e a apresentação daqui a pouco vai ficar disponibilizada no nosso canal no YouTube, o canal de CERSUSCAN. Obrigado.